El aire falso en sistemas de procesos puede tener consecuencias negativas, como la dilución de concentraciones de gases, cambios indeseados en temperatura y presión, y la introducción de impurezas. Para garantizar la eficiencia y la seguridad, es crucial identificar y corregir las fuentes de aire falso de manera oportuna. El monitoreo regular y el mantenimiento adecuado son prácticas clave para minimizar este problema. En este video, mostraremos varios métodos de cálculo, por el análisis de oxígeno y dióxido de carbono entre dos puntos, la regla del pulgar basada en la diferencia de temperatura, y el cálculo a través de aberturas, midiendo el área y la presión diferencial en el orificio. Estos métodos son esenciales para evaluar y abordar eficazmente el problema del aire falso en los sistemas de procesos. Aire falso se utiliza en el contexto de sistemas de procesos, y se refiere al ingreso no deseado de aire o gases no necesarios en un sistema o proceso. Este fenómeno puede afectar negativamente la eficiencia y el rendimiento del proceso. Causas de aire falso en los procesos. Aire que entra por las compuertas y tapas de los equipos. Aire de desempolvado hacia filtros del proceso. Mal estado del sello de entrada y salida del horno. Aire que entra por alimentadores de dobles pendulares en sistemas de molienda. Aire que entra por molinos de bolas de descarga central. Aire de sellos en la molienda vertical. Impactos causados por aire falso. Reduce la capacidad de secado. Reduce el rendimiento. Incrementa el consumo de energía en el motor del ventilador. Sobrecarga los sistemas de filtros. Corrosión, operación por debajo o cerca del punto de condensación. El aire falso disminuye la eficiencia, e incrementa los costos. El cálculo del aire falso aplica para corrientes de gases procedentes de la combustión en hornos, molienda de crudo, molienda de cemento, secadores. Para calcular el balance de masa, dibujamos el volumen de control, posteriormente colocamos los valores de la concentración de O2 a la entrada al volumen de control, valores de la concentración de O2 del aire falso que entra al volumen de control, y la concentración de O2 a la salida del volumen de control. Seguir secuencia para el cálculo de la ecuación para determinar el aire falso. En resumen, la ecuación para calcular el aire falso teniendo como referencia la concentración de O2, queda de la siguiente forma. También se muestra la ecuación teniendo en cuenta la concentración de CO2. En el siguiente ejemplo práctico tenemos un punto de medición a la salida del ciclón 5 con una concentración de oxígeno de 3.1%, y otro punto de medición ubicado a la salida del ciclón 4, con una concentración de oxígeno de 4.3%. Aplicando la ecuación para el cálculo y reemplazando valores, encontramos que el aire falso entre los dos puntos es de 7.2%. Otro método para el cálculo se le conoce como la regla del pulgar, consiste en ubicar tres puntos en la línea del sistema en el cual se mida la temperatura en grados Celsius de la corriente de entrada de gases, otro punto donde se mida la temperatura en grados Celsius del aire falso, y otro punto de la mezcla de gas y aire falso. Por cada grado de diferencia en grados Celsius, corresponde a 1.5% de aire falso. Debe cumplirse las siguientes reglas. La diferencia de temperatura debe ser menor a 20 grados Celsius. La temperatura del aire falso debe estar entre 20 y 30 grados Celsius. La temperatura de proceso debe estar entre 60 y 100 grados Celsius. En el ejemplo práctico que se muestra, se cumple que la diferencia de temperatura entre la entrada y salida de la line de proceso es menor a 20 grados Celsius. La temperatura de aire falso se encuentra entre 20 y 30 grados Celsius y la temperatura de proceso se encuentra entre 60 y 100 grados Celsius. Para el cálculo del aire falso a través de aberturas debemos calcular el diferencial de presión y medir el área de la abertura, luego aplicar la siguiente fórmula. En condiciones ambientales de unos 20 grados y un bar de presión, la densidad del aire de 1,19 kilos por metro cúbico, la fórmula anterior puede simplificarse como donde aire falso, en normal metro cúbico por segundo, seco. A. Superficie abierta de la abertura en metro cuadrado. Delta P, diferencial de presión sobre la abertura en Pascal.